Buenos días, vamos a iniciar con la entrevista a mi abuelito Natividad. ¿Por qué se realizó la marcha? La marcha se realizó porque los estudiantes habían iniciado un movimiento para rechazar una serie de medidas represivas que se aplicaban en lo que era el Distrito Federal, que limitaban libertades y derechos por la lucha de los derechos estudiantiles y la reivindicación de los movimientos populares ¿Cómo te enteraste de la noticia? por los medios de comunicación. ¿Qué decían esos medios? Bueno, en algunos encabezados de los medios que eran escritos todavía en ese tiempo, muy poco en televisión, el Universal puso en su encabezado Tlatelolco, campo de batalla. El- en el Heraldo de México pusieron sangriento encuentro en Tlatelolco, 26 muertos y 71 heridos. Francotiradores dispararon contra el ejército y el general Toledo resultó con lesiones. En el Novedades pusieron balacera entre francotiradores y el ejército mexicano en Tlatelolco. En el día, periódico El Día, muertos y heridos en grave encuentro con el ejército en Tlatelolco. Y el Sol de México responde con violencia al cordial llamado del Estado. El gobierno abrió las puertas del diálogo. Eh, Como ciertamente se ve, las palabras represión, matanza, ejecución, estuvieron ausentes de los titulares. O sea, no hubo por parte de los medios de comunicación algo que dijeran que el gobierno estuvo involucrado, que fue el gobierno el que inició esto, encabezados por el presidente de la República en ese momento, que ni me quiero acordar del nombre de ese personaje, pero que estuvo mal hecho por parte de él. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la masacre? Las consecuencias de la masacre, híjole. Las consecuencias fueron muy... es evidente que el movimiento cristalizó en cambios institucionales. La reforma política de 1977, la creación de la CDH de 1990. Otra consecuencia menos edificante, el trauma de la masacre de Tlatelolco. Las balas que los policías no solo dañaron los cuerpos de los estudiantes durante el mitin, también destruyeron las ideas, las actitudes y las expectativas de toda una generación de estudiantes. Tlatelolco hizo estallar en pedazos la confianza ingenua que los estudiantes tenían en el orden legal, en la democracia, en las instituciones y en la Revolución Mexicana. Se creó en ellos un rencor desesperado, un sentimiento de odio y coraje que solo podía conducir a la locura y el delirio. ¿Qué sucedió específicamente en la masacre? En la masacre lo que sucedió fue que se realizó un mitin de estudiantes y trabajadores, obreros, algunos maestros que no estaban de acuerdo con las ideas del presidente en cuanto a la educación y a la represión que tenían contra todos los estudiantes en todo el país. Bueno, ahora vamos a realizar algunas preguntas sobre el tema de las Olimpiadas. ¿Cuándo se realizaron las Olimpiadas? Bueno, las Olimpiadas fueron se iniciaron del 12 al 27 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. ¿Cómo se logró que se realizaran las Olimpiadas en México?
Bueno, los Juegos de la 19ª Olimpiada, después de dos eh, candidaturas que fueron infructuosas por parte de México, se seleccionó la Ciudad de México después como sede del evento 60 de la 60 sección del Comité Olímpico Internacional. ¿Cuál fue la reacción de la gente a las Olimpiadas? La gente fue que no estaban, no estaban de acuerdo en que se realizaran por la matanza que había ocurrido hacía apenas 10 días en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Entonces había mucho disgusto por parte del, del pueblo, sobre todo de México, que eran los que estuvieron más cerca de, de- de esa batalla y todo eso que pasó ese día. El gobierno quería que todo eso se olvidara y dio instrucciones también pues a la prensa, a los medios de comunicación para que no divulgaran lo que había pasado, aunque hubo algunos periodistas extranjeros que se encontraban ahí, de acuerdo a las Olimpiadas, ya estaban ellos ahí en la Ciudad de México y incluso una periodista italiana resultó también lesionada, que ella después publicó un libro donde dice que pues sí hubo represión por parte del gobierno mexicano. ¿En qué afectó que las Olimpiadas se hayan realizado 10 días después de la masacre de Tlatelolco? Pues les afectó en el movimiento, le ayudó al pueblo también a que el movimiento, bueno, ahí en esa pregunta, por ejemplo, el movimiento ayudó a que el país se empezara a democratizar y que más adelante hubiera una alternancia política que se concretó en el año 2000 con la primera derrota del PRI. Sirvió para desenmascarar el régimen autoritario del PRI. El 68 se convirtió en un detonante que inspiró la candidatura izquierdista de Cuauhtémoc Cárdenas en el 1988 hasta la victoria de Andrés Manuel López Obrador, pasando por la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Leer todavía se puede leer y mucha gente lo dice, el 2 de octubre no se olvida. ¿Cuáles fueron los beneficios y consecuencias de las Olimpiadas? Bueno, dentro de los beneficios dejó diversas marcas mundiales. Este, También hubo ahí una protesta de representantes por parte de los afroamericanos. Esta protesta representaba la pobreza y la discriminación de los afroamericanos, donde dos deportistas, representaron con el puño en alto el orgullo negro, que ellos decían que si ganaban eran estadounidenses y si perdían eran negros y estaban orgullosos de ser negros. 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Eh, También originaron la construcción de diversos inmuebles deportivos como la Villa Olímpica, la Alberca Olímpica y un gimnasio olímpico. Es que para financiar estos juegos surgió el impuesto de la tenencia de los vehículos por parte del presidente, pues para tener dinero para hacer los juegos. Lo malo es que pues seguimos todavía hasta la fecha pagando esos juegos porque no hemos terminado de pagar la tenencia, aunque ahora supuestamente pagamos nada más pues una parte, según ellos.
según el gobierno. El certamen estuvo marcado por récords mundiales, cultura y protestas políticas, y se llevó a cabo en un marco de violencia en el país.